Hola, muy buenas a todos. Hoy es día de regar olivos pequeños. En este vídeo os voy a enseñar cómo lo estamos haciendo con un pincho para no tener que abrir posas, además porque se aprovecha mejor el agua, un poquito más lento que con las posas, pero nos evitamos el tener que abrirla, el tener que taparla, y sobre todo que en estos olivos, ya que están más bien grandecitos, pues con la máquina de abrir posas nos cuesta mucho trabajo porque la copa ya es muy grande. Os lo muestro en este vídeo. Lo que vamos a utilizar para regar es un atomizador que tiene salidas para pistola, como veis aquí, y vamos a utilizar un pincho pues de regar, que básicamente pues no es más que la boquilla de una pistola con la salida ahí, ¿veis? A ver si no me mojo, ahí lo tenéis. Esto lo que hacemos es pincharlo en el suelo y pulsamos y riega, ¿vale? Así hasta que consideremos más o menos que el olivo está perfectamente regado. En este caso, porque los olivos tienen ya 1 año y medio más o menos y queremos darle un poquito de nutrición por el suelo, porque por vía foliar ya le hemos dado aproximadamente, pues cada 20 días le estamos dando un tratamiento foliar. En este caso le vamos a meter con el pincho un poquito de fertilización. En este caso vamos a utilizar por cuba de 3000 20 litros de Gemumix Complex para pues darle un poquito de estimulación y fertilización al olivo, aunque ahora como os enseñaré tampoco es que lo necesito mucho, pero bueno, nunca está de más darle un poquito de humedad. Este fertilizante es rico en nitrógeno, rico en potasio, también lleva fósforo, y rico en ácido húmico y ácido fúlvico, que es lo que sirve de estimulante para la planta, tanto por vía foliar como por el suelo. ¿Por qué no utilizamos otros fertilizantes como el boro, corrector y demás? Porque los ácidos húmicos y fúlvicos de este fertilizante, que es, como digo, bastante concentrado, lo que hacen es liberar esos nutrientes en el suelo que ya los tenemos disponibles. Entonces, ¿para qué voy a gastarme más dinero en aportar nutrientes que ya tengo en el suelo y que este fertilizante me lo desbloquee? Pues nada, vamos a terminar de echar la garrafa y vamos al lío que viene el calor. Un aspecto muy importante para no desgastar la máquina demasiado es, aquí lleva su velocidad, y lo que hemos hecho ha sido quitarle el ventilador. ¿Para qué queremos tener un gasto de combustible ahí sin necesidad? Y luego la presión normalmente la estamos teniendo en 5, ¿vale? Pues nada, estos olivos tienen 1 año y 8 meses, no se han regado todavía, los vamos a regar este año por primera vez, seguramente le damos otra vuelta más dentro de un mes, y el procedimiento es bastante simple, como veis. El fertilizante y el agua sale cuando le presionamos la pistola. Pues simplemente pisamos, pinchamos y vamos, conforme vamos metiendo agua, pues se va clavando, porque el suelo se va poniendo tierno. Y nada, simplemente dejarlo que le entre la cantidad de litros que habíamos estimado más o menos por olivo, que serán como en torno a unos 30 litros más o menos por planta, y listo. Fijaros como ya el color del líquido que está saliendo por arriba es un líquido pues oscuro, típico del fertilizante, ¿vale? Normalmente, dependiendo del suelo, pues saldrá más agua para afuera o saldrá menos, ¿vale? Normalmente el punto de parar es cuando ya empieza a salir agua de abajo, ya es cuestión de parar, ¿vale? Yo le tengo puesto aquí, vamos, tiene un tornillo, entonces simplemente lo dejas para que se quede quieto, ¿vale? No necesita que estés pisando siempre el gatillo. Pues nada, al siguiente. También otra cosa importante, no lo suelo pegar mucho más allá de 20 o 30 centímetros para evitar cualquier daño subsuperficial a la raíz.